vamos a empezar. Os estaba diciendo, vamos a hablar hoy, vamos a hacer una introducción a otro formalismo que vamos a poder utilizar en la resolución de problemas en mecánica clásica. O sea, estamos en mecánica clásica y lo que nos ocupa, como habéis visto, nos preocupa mucho es encontrar las ecuaciones del movimiento en diferentes problemas, cómo se va a mover un sistema o varios cuerpos. Para eso necesitamos, en primer lugar, encontrar las ecuaciones diferenciales que describen ese movimiento. Las obtenemos hasta ahora precisamente del formalismo de Newton. Y para nosotros mecánica clásica y Newton es todo uno, es lo único que estamos aplicando. Bueno, nos preocupa las ecuaciones del movimiento y también nos preocupa en el problema pues, ver las fuerzas, cómo son las fuerzas que están actuando. Es algo... Por ejemplo, las fuerzas de ligadura, ¿no? Las ligaduras que tenemos. El movimiento, bueno. Y esto lo obtenemos a partir de las leyes de Newton. O un cocinado de las leyes de Newton, o sea, formas equivalentes, que si la conservación del momento lineal, del momento angular, la conservación de la energía, etcétera, etcétera. Pero bueno, son todo preocuparnos de cómo son las leyes de Newton. Pero hay otras, fijaos, aquí estamos en el siglo XVII, Newton vivió también vivió muchos años, en el XVIII, pero bueno, estamos así mentalmente en 1687, que fue cuando finales del siglo XVII. Pero ahí, digamos, hay una evolución temporal. Podemos utilizar las leyes de Newton, pero luego vinieron personas que, digamos, modificaron el formalismo de la mecánica clásica y encontraron otras formas equivalentes de poder encontrar cómo se mueve, cómo es la dinámica de los sistemas. En primer lugar, pues, Lagrange, en el siglo XVIII. Entonces tenemos lo que es la mecánica de Lagrange. Que lo que se basa, ya digo, o sea, que es una forma equivalente. De expresar la mecánica clásica. Esta la vamos a usar nosotros, porque tiene muchas ventajas a la hora de poder encontrar las ecuaciones del movimiento en multitud de sistemas. Eso sería, digamos, la aplicación en el capítulo 7, no en el 6, nos había dicho. Pero, ¿por qué nos pone primero el 6, el cálculo de variaciones? Porque esto es, digamos, una aplicación, la mecánica de Lagrange, de lo que son los principios variacionales, el cálculo principios del cálculo de variaciones. Ahora explicaré qué tipo de problemas trata eso, o sea, para poder entender, bueno, eso suena bonito, principios variacionales. Pero para terminar, digamos, lo que es la parte así, digamos, histórica del desarrollo de esto, no nos hemos quedado en Lagrange, sino que posteriormente hay un desarrollo posterior que es debido a Hamilton, que también tenéis en este libro, que es el que seguimos en la guía docente, tenéis, ¿no? El Taylor, también explica el desarrollo de Hamilton de la mecánica clásica. Y ya pues estaríamos hablando del siglo, fijaos que estaba diciendo siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, por decirlo así. O sea que ya estamos a las puertas de lo que es el cambio ese radical en relatividad y la mecánica cuántica. La mecánica de Hamilton
tiene mucha aplicación en problemas teóricos, en mecánica, pero que tienen aplicación, por ejemplo, el estudio de sistemas caóticos, con caos, por ejemplo, turbulencia, ¿no? O sea, que tiene mucha aplicación. Son problemas ya, digamos, a otro nivel que yo no voy a tratar con vosotros, pero sí están en el libro. Veis que este libro está dividido en dos partes, digamos una parte fundamental y luego una parte avanzada, unos pocos temas avanzados. En esos temas avanzados que son bonitos, pues por ejemplo, encontráis la aplicación de la mecánica de Hamilton a ese tipo de cosas. Pero sí mencionaros, porque queda así un poco en el aire decir solo eso, la importancia de la mecánica de Hamilton es todavía mucho mayor, pero parece que se queda así, porque la mecánica cuántica, que es, digamos, lo que ha sustituido a la mecánica clásica en distancias pequeñas, la mecánica clásica no es válida a grandes velocidades o en distancias, lo que está ocurriendo en distancias muy pequeñas, en los átomos, no lo explica. O sea, ahí es donde empezamos a ver cómo hay que recurrir, hay que encontrar unas leyes nuevas. Bueno, pues, ¿qué leyes encontraron? No creéis que empezaron de la nada. Iba a decir, sí, por supuesto, es un problema que es más difícil de entender, pero se basaba, digamos, en la mecánica clásica, su desarrollo. Sí os sonará, por eso por mencionarlo, ¿os suena la ecuación de Schrödinger? Ahora lo escribo. El gato, no. Ay, pobre Schrödinger. Por eso te recuerdan por el gato lo mismo que a Hooke por el muelle. Bueno, todavía peor, porque por el gato, todavía el muelle, iba a decir. Cierto, lo del gato. Claro, es, digamos, la paradoja esa de, claro, de donde se pone de manifiesto la dificultad conceptual de la mecánica clásica, que ahí un gato puede estar vivo o muerto, digamos, es un estado, ¿no? Una combinación lineal del estado entre vivo y entre muerto, y solo se puede saber eso cuando haces medidas y entonces el sistema lo determinas, haces que se mueva, caiga hacia uno de los lados. Pero antes de eso, o sea, que las medidas influyen en lo que quieres medir, desde ese punto de vista. Bueno, o sea, que habéis leído lo de... Pero Schrödinger es importante sobre todo por su ecuación. La ecuación de Schrödinger es el equivalente a las ecuaciones a las leyes de Newton, por decirlo así. Es decir, son las ecuaciones que nos dicen dónde se van a encontrar los cuerpos en un sistema. Bueno, ¿dónde se van a encontrar? La ecuación de Schrödinger lo que trata es de la nube de la función de probabilidad, ¿no? ¿Suena Heisenberg? ¿Suena Heisenberg? Bueno, ahí menos mal que no había gato. Heisenberg. Principio de incertidumbre, muy bien. Así, exactamente. Es decir, que uno no puede medir con total... O sea, uno, si quiere saber dónde se encuentra un cuerpo con total precisión, no puede saber nada acerca de la velocidad, más bien del momento lineal. Y a la inversa, si tú quieres saber, pues entonces no puedes saber dónde se encuentra. Es decir, que hay una imprecisión, una incertidumbre, más que una imprecisión, hay una incertidumbre en la posición y en el momento. Que eso no es que sea porque no puedas medir. Ahí es donde viene la dificultad. Entenderlo es muy difícil, no se entiende bien. O sea, no sé si yo lo he entendido bien tampoco. O sea, que es innato a la naturaleza. Entonces, por eso lo que podemos saber es la probabilidad con la cual se va a encontrar un electrón en una zona del espacio. ¿De acuerdo? Vosotros sois una nube, por decirlo así, de probabilidad. Os encontráis... yo le pongo a los alumnos a veces cuando hablo de eso, si yo lanzo una pelota contra la pared, problema clásico, todos diríais, tú lo lanzas una vez, 10 veces, 100 veces, 1.000.000 de veces, 1.000 millones de veces, te tiras aquí la vida del universo tirando la pelota contra la pared, ¿de acuerdo? Y todo el mundo diría, la pelota no va a atravesar la pared, o sea, no, sin romperla, quiero decir, ¿no? Siempre rebota y te vuelve a tu... ¿Estamos de acuerdo? Vosotros veríais una imposibilidad física de que la pelota, si yo la lanzo contra esa pared, después aparezca al otro lado de la pared, sin destruir la pared. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo en eso, no? En lo que estoy afirmando. Para vosotros, claro, eso es lo que nos dice bueno, siento contradeciros. Hay una pequeña probabilidad, muy pequeña, pero hay una pequeña probabilidad
de que la pelota atraviese la pared y se encuentre en un instante después al otro lado, simplemente como por arte de magia. Eso es, en ese ejemplo lo que tenemos es decir, la probabilidad de que se encuentre aquí en esta zona del aula o en la otra. Para nosotros en física la pared sería un pozo, una barrera de potencial. Fijaos, energía potencial, una barrera, o sea, atravesar esa barrera de potencial para nosotros es imposible. Pero no es imposible porque esa barrera no es infinita, por decirlo así. Que eso es así. Para que entendáis, fijaos la aplicación de Hamilton, porque dentro de la ecuación de Schrödinger, para terminar, no se me vaya a olvidar, lo que aparece es el Hamiltoniano, que es la expresión cuántica de la parte clásica. Lo mismo que en Lagrange hablamos del lagrangiano. Son funciones. ¿De acuerdo? Bueno, estaba diciendo, para que veáis que lo del hamiltoniano, la ecuación de Schrödinger es importante. No es así algo, no esas son ideas, el gato queda en el aire como es algo así, son locuras tienen una aplicación. Los ordenadores que tenemos aquí sobre la mesa, cada vez los hacen más rápidos, ¿no? ¿Sabéis cómo construyen los ordenadores más rápidos? Pues son circuitos, ¿no? Haciendo los elementos en el chip donde los graban cada vez más pequeños. Es así de sencillo, ¿eh? Es una cosa bien sencilla. ¿Y por qué? Bueno, porque ahí lo que tenemos son electrones que se están moviendo. ¿De acuerdo? Cuanto menor es por supuesto tiene una velocidad. Cuanto menor es lo que tienen que recorrer, más rápido reacciona el sistema. Es decir, que se trata de un problema de tú tienes una placa de silicio y lo que haces es, no me acuerdo la palabra en inglés, grabar pues con láseres, por ejemplo, con luz, grabas las trayectorias y luego metes ahí, vaporizas, ¿no? Lo que haces es construir los circuitos de esa manera. Y viene lo bonito de que la luz que utilizan los láseres directamente te dice cómo puedes construir de pequeño esos circuitos, los chips de los ordenadores, las CPUs. Cuanto más corta es la longitud de onda, porque claro, ahí tenemos el efecto de la difracción. Entonces, es como puedes grabar una línea lo más fina posible. Y eso viene determinado por la longitud de onda de la luz, del láser. Los láseres tienen dificultades para hacerse, digamos, son más fáciles en longitudes de onda grandes, es decir, frecuencias pequeñas, es decir, que los primeros láseres en el infrarrojo, rojo. Estáis viendo la evolución de los CDs, de los ordenadores, los lectores de CD, de los DVDs, del Blu-ray, el nombre lo dice Blu-ray, azul. Los láseres que están ahí actuando son de diferentes longitudes de onda. Lo que te permite, por ejemplo, en eso, los lectores, cuanto más pequeña es la longitud de onda, tanta más información puedes meter sobre el disco. Porque la difracción, el efecto de la difracción es más pequeño, tú puedes distinguir mejor la información. ¿De acuerdo? Lo mismo al grabar en una CPU, esas líneas. Cuanto más pequeña es la longitud de onda, claro, ahí ya utilizan láseres muy especiales, está aumentando. Y logras entonces hacer los chips pues en nanómetros, o sea, ya cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, cada vez más pequeño. El ordenador cada vez más grande, la ley de Moore, esa, ¿sabéis, no? Lo de duplicar la velocidad de un ordenador de una CPU cada año y medio. Es una ley empírica, o sea, como han ido cada vez más rápido. Pero eso tiene un límite, y el límite es cuántico. El límite viene dado precisamente por lo de la pelota contra la pared. Porque tú quieres que la CPU funcione. Eso quiere decir, funcione en el sentido de que los resultados que te dé, al hacer, por ejemplo, 2 más 2, sea siempre 4, no sea 5, por decirlo así de una forma. Entonces tú tienes que estar seguro que los electrones siguen el camino que tú quieres, no otro, que no peguen saltos desde un cable, por decirlo así, desde una zona del chip, si tenéis 2 líneas paralelas, marcadas, muy pequeñas. Claro, porque lo estáis metiendo en espacio cada vez más pequeño, ¿no? Entonces, están separados por paredes, entre comillas, por barreras, ¿no? Claro, entonces van los electrones por una o por otra, cada uno su camino. Pero claro, cuanto más cerca están uno de otro, y a esas distancias, ya veis que son distancias ya del orden de... ya son nanómetros,
¿Qué ocurre? Que hay una probabilidad no nula, sino cada vez más grande, de que los electrones pasen, salten el pozo de potencial y pasen al otro cable, lo cual destruye naturalmente la... Es decir, que los ordenadores, tal como los conocéis ahora, cuando seáis mayores, yo no sé, pero ahora están empezando con esas cosas, ¿no? Los ordenadores cuánticos. Claro, ¿por qué? Porque esto tiene un límite. O sea, esto será chatarra, iba a decir, dentro de unos años, dirán, pero ¿cómo eran capaces de construir algo tan burdo? Iba a decir, bueno, todo es relativo. O sea, fijaos cómo he llegado de la mecánica clásica a la aplicación de eso. Bueno, no quiero enrollarme más, que me gusta. Entonces, lo de Hamilton, digamos, es muy importante porque es, claro, el apoyo precisamente para el desarrollo de la mecánica cuántica expresado en la ecuación de Schrödinger, para nosotros la ecuación del movimiento, por decirlo así. ¿Vale? Muy bien, he dicho, así ya tenemos una perspectiva. Nosotros nos vamos a quedar en Lagrange. Y he dicho que la mecánica de Lagrange no es nada más que una manifestación, una aplicación de lo que es el cálculo de variaciones. Mal escrito. Cálculo de variaciones. Y lo mejor, que es el tema 6, lo mejor para entender el cálculo de variaciones y poder entender entonces las ecuaciones de Lagrange es poner ejemplos. ¿Con qué tipo de problemas nos enfrentamos nosotros aquí? Bien, pues es el equivalente a lo siguiente. Nosotros tenemos una función. Por ejemplo, aquí cuando hemos resuelto oscilaciones en problemas, ¿no? A veces os he preguntado ¿cuál es el periodo en ese movimiento? Habéis buscado máximos o mínimos, ¿no? Para poder restar. O sea, máximos, o sea, es algo pan de cada día, hallar máximos y mínimos en una función. ¿De acuerdo? Es decir, yo tengo una función y de x y me preguntan hallar los extremos, por decir, por englobar todo en esta función. Pues es muy fácil, ¿no? Uno dice, pero lo que tienes que hacer es, naturalmente, resolver una ecuación. Y la ecuación es la derivada de y con respecto a x, hacerlo 0. Tú resuelves y aquí te da los x para los cuales tienes que esa función tiene máximos, mínimos y puntos de inflexión. ¿Estamos de acuerdo? Bien sencillo. Pero ahora uno puede refinar esto y decir, oye, a lo mejor hay otro tipo de problemas que en el fondo es hallar máximos, en el fondo y en la forma es hallar máximos y mínimos, pero un poco más elaborado. Ejemplo 1. El clásico se utiliza. Nosotros nos encontramos en el plano XY, por restringir el problema a lo más sencillo. Y X, ¿no? Y tengo 2 puntos, marco 2 puntos en ese plano, el 1 y el 2. Y yo me pregunto, ¿cuál es el camino que lleva de 1 a 2 para el cual la distancia que recorro al moverme sobre ese camino es mínima? Con distancia mínima. ¿Cuál es el camino de 1 a 2 para el cual la distancia es... Tengo infinitos caminos. 1, 2, 3... Tengo también como caso, naturalmente un caso especial es pues, que sea un camino, una recta. Pero tengo muchas posibilidades. Claro, todos estáis pensando, es obvio, hombre, es algo tan elemental que... ¿no? Pero habría que... Yo os digo, vale, es elemental, demostradlo, que no hay ningún camino que tenga... ¿Entendéis el problema? Aquí sí, es un problema muy fácil, pero incluso en este caso se puede modificar para que ya la cosa cambie un poco. Imaginaos, el mismo problema, hallar el camino entre 2 puntos para el cual la distancia es mínima, pero ya no sobre un plano, sino sobre una esfera. Ahí tenéis una restricción, ¿no? O sea, ya son 2 puntos que marco sobre la esfera, sobre la superficie terrestre. Yo os digo, oye, habéis sacado la licencia de aviación.
¿no? Y queréis volar desde París o desde Frankfurt a San Francisco, ¿de acuerdo? Entonces, naturalmente, eso cuesta mucho dinero en combustible, es decir, por supuesto queréis el camino más corto, recorrer el camino más corto. Entonces, el problema con el que os enfrentáis es decir, ¿y cuál es el camino más corto? ¿Una línea recta? Hombre, estamos en una superficie curva. No. Sí, hay una respuesta que es sencilla sobre la esfera, o sea, es un poco más, pero sencilla. Es el camino, la trayectoria que siguen, en ese caso, los aviones reales. Bueno, ahí tenéis que tener en cuenta que los vientos ejercen modifican la trayectoria, porque tienen que tener en cuenta la corriente que hay en altura a 10.000 metros por encima. Entonces va de oeste a este, por eso los viajes tardan menos desde Estados Unidos a Europa que de Europa a Estados Unidos. Pero bueno, olvidándonos de eso, ¿no? La trayectoria que siguen, por ejemplo, en un viaje tan largo como he escogido yo desde Frankfurt siguen trayectorias que son árticas. Es decir, que si uno coge la proyección de un mapa mundi normal, lo que veis es que primero suben hacia arriba, para luego ir hacia el norte, para luego bajar hacia el sur, lo cual es contraintuitivo porque nosotros estamos acostumbrados a problemas en el plano. Esa trayectoria corresponde al corte de un plano que pasa por los dos puntos considerados y por el centro de la Tierra, de la esfera. Eso es un círculo máximo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un paralelo no es un círculo máximo. Los meridianos sí, esos pasan todos por el centro de la Tierra, pero el ecuador sí, en los paralelos, pero los demás no. Es decir, que uno diría, pues, oye, yo sigo la trayectoria de igual latitud, desde, por ejemplo, vamos a cogernos Madrid y Nueva York, que ahí estoy seguro de que están a la misma latitud. ¿Sabéis? Madrid y Nueva York están a la misma latitud. Pues uno diría, pues nada, sigo, ¿no? Latitud de más o menos 40 grados latitud norte, ¿no? Y sigo esa trayectoria. Hombre, por Dios, estás consumiendo mucho más de lo que debes. Tienes que ir más hacia el norte y luego bajar hacia el sur. No es tan extremo en eso, uno pasa por Islandia y tal, pero en los todavía más largo, las trayectorias son, iba a decir, casi polares. Lo cual eso es muy bonito verlo por ahí, ¿no? Mirar y ver tal. Bueno, entonces el problema es de este estilo, es decir, encontrarla. Yo os he dicho cuál es la solución, pero habría que encontrarla. Se puede complicar más y decir, bueno, y si no es una esfera, una superficie esférica sobre la cual te encuentras, sino un elipsoide de revolución, ¿no? Tiene también su simetría, pero ya no deja de ser una esfera. Ahí ya, yo por ejemplo, ahí ya tendríamos que aplicar lo que vamos a hacer hoy. O, si yo cojo por ejemplo, si os gusta el deportes extremos, esas carreras de montaña, te dicen, bueno, te dejo ahí en los Pirineos en un sitio y tienes que ir a otro, yo que sé, 100 kilómetros más alejado. Zona montañosa. ¿De acuerdo? A ver quién llega antes. Y vas por donde te da la gana, por supuesto. Entonces el problema sería, naturalmente, aparte de estar cachas, es no ser tonto y encontrar el camino para el cual tú recorres una distancia menor. Hay otros factores que juegan un papel, naturalmente, pero bueno, ese sería uno importante. Y no sería en una zona montañosa el camino, es decir, desde arriba ver una recta, ¿no? Por eso está recorriendo más, sobre el plano. ¿No? Es bonito, ¿no? Pensar, decir, ¿y qué camino tengo que seguir? ¿No os parece un problema bonito? Es un problema precioso. Bueno, pero sigamos en este sencillo. O sea, sigamos sobre el plano, por decirlo así. Entonces, como nosotros, el problema pasa a ser de hallar los máximos en una función, sino pasamos a hallar la función que hace algo máximo o mínimo. ¿Cuál es esa función en este caso, expresado matemáticamente, físicamente? Yo digo, bueno, para cada uno de estos caminos, yo puedo hallar la distancia recorrida, ¿estamos de acuerdo? Dividiéndolo, saco la tijera, lo corto en trozos infinitesimales, cada trozo tendrá una distancia diferencial de S, y el problema será pues simplemente sumar
Eso para cada camino que escojo. Voy a expresarlo entonces en función de las coordenadas x e y. Yo sé que diferencial de S lo puedo expresar en coordenadas cartesianas de este estilo. Pues si yo me estoy moviendo sobre el eje x un diferencial de x y sobre el y un diferencial de y, pues Pitágoras, la raíz cuadrada de diferencial de x cuadrado más diferencial de y cuadrado, algo que ya hemos hecho cuando yo os preguntaba aquí, ¿no? Al principio, pues vamos a ver cómo es la distancia recorrida en una trayectoria parabólica, ¿lo recordáis? Pues es eso. Vamos. Tendríamos entonces la diferencial de x al cuadrado más diferencial de y al cuadrado. Así de sencillo. Es decir, que tendría yo que sumar para todo esto. Yo lo puedo poner todo en función de, por ejemplo, de diferencial de x, o dividiendo, sacando factor común. Podría sacar factor común diferencial de x, y entonces lo que tendría sería 1 más la derivada diferencial de y dividido por diferencial de x al cuadrado por... ¿Os han hablado del cálculo variacional en alguna parte, en algún punto de matemáticas, de las diferentes asignaturas de matemáticas? No, por curiosidad, vamos, no lo sé. Quizás diríais haberlo mirado tú, pero es verdad, no. No, todavía nada. Vale. Mejor así, no es algo repetitivo. Bueno. ¿Dividirlo todo por diferencial de x y cuadrado? Claro, por supuesto. ¿Dónde sale un diferencial de x? Sí, claro, porque he sacado, fíjate, te lo escribo aquí otra vez más. Yo tenía diferencial de x al cuadrado, diferencial de y al cuadrado. Yo puedo todo esto, ¿no? Hacer la raíz cuadrada, ¿no? De diferencial de x al cuadrado por 1 más diferencial de y, diferencial de x al cuadrado. Vamos a poner aquí corchetes. ¿Estás de acuerdo? Claro, y luego la raíz cuadrada, por lo tanto, es que eso ya lo hice con vosotros para poder calcular. Bien, naturalmente los límites de integración, que serían, pues me estoy moviendo entre el punto 1 y el punto 2, estoy integrando en x, pues x1 y x2. ¿De acuerdo? Pues ya que no son derivadas temporales, que yo utilizo puntos, cuando utilizo como parámetro el tiempo, sino la derivada de y con respecto a x, voy a utilizar las primas como derivadas. Lo mismo que hace aquí en el libro, que es una notación estándar. Entonces tendría aquí la raíz cuadrada, para ponerlo mal, de y' al cuadrado diferencial de x. Esto sería, como veis, la distancia recorrida sobre un camino, el que yo escogí. Entonces el problema es, bueno, si tú sabes y de x, te lo doy yo, lo calculo. Pero ahora el problema no es ese, sino es encontrar que y de x me hace esto mínimo, o máximo, punto de inflexión, más bien para generalizarlo, hace esta integral estacionaria. Ya sé que entonces habría que distinguir los máximos de los mínimos y los puntos de inflexión. Ese problema, si lo habéis leído así un poco como os pedí yo, así como lectura ligera, veréis que hace mención y dice, por supuesto que es un problema que se debería uno enfrentar a él, es complicado, pero lo bonito es que, bueno, uno puede distinguir los máximos y los mínimos por simple inspección, no es un método tal, ¿no? Pero decir, en este caso el resultado naturalmente va a ser mínimo y no máximo, porque uno ve directamente que siempre vas a poder encontrar un camino con recorrido mayor. Pero bueno, no es una demostración matemática, ¿entendéis lo que os quiero decir? En una función y de x tendríamos que hacer la derivada segunda y evaluarla en esas. Eso es el método. En este caso tendríamos algo equivalente, pero que es complicado, más elaborado y que no es necesario, porque ¡qué estupendo! Esto lo vamos a aplicar en la mecánica de Lagrange. Y la mecánica de Lagrange va a ser un problema similar a este. Vamos a tener una integral de una función que le vamos a llamar lagrangiano, y lo que nos dice la mecánica de Lagrange es que las trayectorias que siguen los cuerpos o el movimiento de los sistemas, por decirlo así más general, va a ser aquel para el cual la integral de acción, se la llama así, es estacionaria. He dicho la palabra estacionaria, no mínima, no máxima, sino estacionaria. Por eso, con eso ya me vale. ¿Entendéis? Bueno,
Así ya dejo caer decir, anda, pues claro, aquí dentro tendré algo diferente, que Miguel me va a decir y en el libro cómo lo vamos a crear. Fácilmente, ahí es lo bueno, que esa función en lagrangiano lo vamos a poder construir de manera muy fácil, o relativamente fácil. Simplemente viendo cómo es la energía cinética y la energía potencial. Y eso es relativamente fácil. Y además las coordenadas las podremos utilizar, escoger como nosotros más nos convenga, y sabiendo que al final siempre vamos a obtener el resultado correcto. ¿Entendéis? O sea que eso va a ser fácil. Luego es simplemente, pues ahora a ver qué hacemos, cómo lo encontramos matemáticamente. Fijaos, en esta, aquí lo primero, dentro de esta integral, dependiendo del problema, en este caso tenemos esta, vamos a tener siempre una cosa que será una función, voy a ponerla f, que va a depender, en general, en una dimensión, estoy en el problema todavía, pues de la variable independiente x, de la variable dependiente y de las derivadas de y con respecto a x. Esto es lo que tendremos en general. Aquí en particular en este problema ya estáis viendo lo que tenemos, ¿no? 1 más y' al cuadrado, es decir, que x no aparece explícitamente, y no aparece explícitamente, no os preocupéis que ya cogeremos algún problema en el que sí, solo aparece explícitamente y'. Pero en general tenemos esto, ¿vale? Y el asunto es, ya, vale, estupendo, ¿y cómo logramos saber qué condiciones tiene que cumplir esa f para que toda la integral sea estacionaria? Esto lo tenéis y es lo que os pido ahora, ya no es lectura ligera, sino en el punto 6.2 del capítulo 6, que trata las ecuaciones de Euler-Lagrange. Ahí tenéis la demostración, son página y media. Bueno, mejor dicho, una hoja y media, tres páginas escasas. Esas quiero, ya después de la primera lectura ligera, quiero que esas las leáis detenidamente. Detenidamente significa que tomará su tiempo, media hora mínimo. ¿De acuerdo? Esa demostración no la voy a hacer yo. Yo voy a poner, he puesto el comienzo, voy a hacer una indicación de cómo llega el resultado y el resultado. Es matemáticos, eso sí que es matemáticas puras, y estoy, vamos, puras, quiero decir. Puedo hacerlo, pero yo creo que es una pérdida de tiempo, en el sentido de que probablemente no os quedéis, lo importante es quedarse con la idea cómo se llega, eso sí es importante, y esa os la voy a dar yo, y dar el resultado. Y estoy a vuestra disposición si tenéis curiosidad y tenéis dudas, por eso os lo pido que os lo leáis, para que os quedéis con la idea también. Naturalmente que, vamos, tutorías aparte os lo discutimos, encantado, ¿vale? Bien, el asunto es así gráficamente. Tú has dibujado, imaginaos, que yo sé que el camino que hace esa función, esa integral mínimo es, por ejemplo, este camino. No digo para la distancia, sino en general. ¿De acuerdo? Desde 1 a 2. Yo sé que es ese. Imaginémoslo. Pues entonces yo puedo escoger otro camino diferente, que se diferencia del primero. Pero puedo poner uno y otro, lo puedo relacionar, pues si este es y de x, este otro pues lo puedo poner como y de x más una variación. Variación. Aquí utiliza la letra eta de x. Es decir, que esta función punteada sería, donde y de x estoy diciendo, supongo que lo conozco, es la función para la cual la integral es estacionaria. ¿Vale? Mínimo, si lo queréis ver así, mejor para... ¿Entendés? Entonces, nosotros tendríamos en esa integral, la he llamado S, bueno, pues S, vamos a seguir S. Tendríamos esa f de x y prima, diferencial de x. Tendríamos, ¿qué es lo que haría uno? Pues lo que tienes aquí es tendrás que derivarlo. Nosotros lo podríamos poner eta de x multiplicado por un parámetro. ¿Qué parámetro? Aquí utiliza alfa. Tú siempre puedes multiplicar por un parámetro alfa para, digamos, que la diferencia sea mayor o más pequeña. ¿Estamos de acuerdo? Entre una función y otra, un camino y otro. Vale, a ver si veis eso. Entonces el problema, desde vuestro punto de vista, ahora ya sí podemos enlazar con lo que ya sabéis. Sería, oye, yo tendré que hacer esta derivada e igualarlo a 0. Para ver
que precisamente esta ahí hace, es justo el camino que yo estoy buscando. Ahí ya uno está viendo es derivar e igualar a cero, ¿de acuerdo? Pero claro, estamos derivando toda una integral. Eso en matemáticas, eso quiere decir que la derivada la tengo fuera de la integral, pero como sabéis, eso deseo, la derivada la puedo meter dentro de la integral, como derivadas parciales. ¿Entendido? O sea, uno lo entiende, ya, pues lo que quieres es maximizar, minimizar ese que depende de un parámetro alfa. Estupendo. Entonces, haciendo eso, punto suspensivo, lo que estoy diciendo, que es lo que os explica aquí, metiendo esa derivada dentro, que se puede hacer dentro de la integral, lo que llegamos es precisamente a las ecuaciones que se conocen ecuaciones de Euler-Lagrange. Euler suizo, Lagrange italiano, que parece francés. Bien, su familia es de origen francés, pero nació en Italia. Estupendo. ¿Y qué forma tienen estas ecuaciones de Euler-Lagrange? Pongo en plural, en este caso va a ser solo una, porque tenemos un caso sencillo, pues es lo siguiente. Voy a ver si lo escribo lo más claro posible. Se tiene que cumplir para esa función, para ese camino que hace la integral estacionaria, que la derivada parcial de f con respecto a i, la derivada parcial, eso quiere decir que ahí solamente consideraremos como variable i, no x, no y'. Vosotros sabéis derivar parcialmente, es simplemente mentalmente decir, bueno, lo demás son constantes y se acabó. Menos la derivada total con respecto a x de la derivada parcial de f con respecto a i' es igual a 0. Vamos, así enrevesado la derivada, lo mejor es hacerlo con ejemplos para darse cuenta de qué significa eso de la derivada parcial y la derivada total. Pero lo que os quiero decir es la demostración de que si se cumple esta condición, fijaos que es una muy importante, ¡anda la mar! ¡Qué curioso! Esto es una ecuación diferencial. ¿No? Ahí en general nos aparecerán las i''. En general. Llega hasta la segunda derivada, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Porque si tengo i' y derivo con respecto a x, y depende de x, i' depende de x, por lo tanto al volverlo a derivar, me aparecerá i''. O sea que ahí lo que tengo es una ecuación diferencial, pero vamos, enorme, ¿no? Que habrá que solucionar, se puede solucionar ciertos problemas a mano, y otros problemas, qué curioso, pues tendremos que usar el ordenador. Claro, para mí, desde mi punto de vista, pues es muy agradable que nosotros podamos centrarnos en el problema quitándonos el peso de la resolución de la integral. Así de simple, porque yo no estoy dando aquí matemáticas, yo estoy dando física. Yo me quiero centrar en lo mío, no en lo de... Lo otro es importante, pero bueno. Vale, o sea que va a ser una ayuda. Ecuación diferencial. Bien. O sea que si se cumple esto, la integral es estacionaria. En el caso de la mecánica de Lagrange, lo que tendremos será una integral. Esta, en vez de utilizar una f, lo que tendremos será el lagrangiano, que llamamos lagrangiano, que vamos a construir como la energía cinética, K, menos la energía potencial del sistema. La energía cinética del sistema menos fijaos, menos, no más, menos. Esto será L. Y dependerá naturalmente, ahora ya voy a ponerlo no en una dimensión, porque claro, dependerá de los grados de libertad del sistema. O sea, de cuántos parámetros, coordenadas necesito yo para determinar la posición, el estado de un sistema, de una manera unívoca que no haya 2, 3, 4.
Sí, hemos visto nosotros ya problemas en los cuales solo necesitamos una, a veces utilizamos coordenadas polares esféricas. Fijaos que en esos problemas utilizo Newton y utilizo esos sistemas de coordenadas porque veo la simetría del problema. Yo necesito reconocer la simetría del problema y utilizo esos, a pesar de las dificultades que tiene para llegar a la aceleración, habéis visto, ¿no? Porque a cambio tengo un premio enorme, y es que las ligaduras se expresan de una forma muy sencilla, y ese es un premio enorme a la hora de poder resolver el problema, ¿entendéis? Pero a cambio necesito, claro, trabajármelo mucho. Lo bueno de Lagrange es precisamente que nos vamos a quitar todo esa, digamos, es tan sencillo, por decirlo así, pone aquí en el capítulo 7, que hay gente que no le gusta porque al utilizarlo uno pierde de vista la física del problema. Lo utiliza, digamos, de una manera mecánica, ¿no? Repetitiva, sin preocuparse de qué es lo que está ocurriendo realmente en el sistema. Bueno, construiremos el lagrangiano, que dependerá, pues por ejemplo, voy a utilizar la letra lo mismo que aquí, Q1, dependerá de Q.1, Q2, Q.2, por ejemplo, la coordenada polar en coordenadas esféricas pues podría ser tita punto, phi punto, pero no tiene, lo bueno de esto es que además yo voy a poder mezclar coordenadas cartesianas con coordenadas polares con lo que me salga de las narices. Eso es lo bueno. Es que, de verdad, el premio es tan grande, o sea, digamos, la facilidad con la que se pueden resolver problemas que aplicando las leyes de Newton es mucho más difícil, que bueno, por eso, ¿no? Tendríamos Qn, Q.n, y efectivamente aquí, explícitamente, pues nos podría aparecer el tiempo, dependerá del tiempo. Entonces, en este caso, que es en más de una dimensión, nosotros diremos que la trayectoria que sigue, esta sería la integral de acción, la trayectoria, el comportamiento que va a seguir el sistema va a ser tal que esta integral sea estacionaria. Es decir, necesitaremos las ecuaciones de Euler-Lagrange de todo esto, que es simplemente para, por ejemplo, la coordenada, el parámetro i, la derivada parcial de L con respecto a Q1 menos la derivada total con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a Q.1, perdón, he dicho i, ¿no? En general, i, para el parámetro i, igual a 0. ¿Cuántas ecuaciones de estas tendré? 1, 2, hasta n. Y estas ecuaciones son las ecuaciones del movimiento. Podríamos cogernos más adelante el péndulo simple, aplicar Lagrange y ver cómo la ecuación del movimiento, ya digo ahí en singular, va a ser la misma ecuación que obteníamos aplicando coordenadas polares a la segunda ley de Newton, así de simple. Muy bien, he dicho, estas son las ecuaciones del movimiento o del comportamiento del sistema. Aquí estoy, fijaos que he hecho algo que a lo mejor os ha sido un salto así un poco, es decir, has pasado de y de x a utilizar parámetros. Pensad otra vez en el problema de la distancia mínima entre dos, la trayectoria para la cual la distancia es mínima entre dos puntos. Yo lo he expresado el camino en su forma explícita, y de x, ¿no? Pero yo lo podía haber buscado de tal manera que decir, yo busco el camino en su forma paramétrica. Es decir, que en ese caso tendría que buscar x de u e y de u. En ese caso, ¿cómo tendría que haber puesto la integral? La raíz cuadrada, estoy en la distancia. Tenía diferencial de x al cuadrado, diferencial de y al cuadrado. Yo puedo dividir todo por diferencial de diferencial de u, y multiplicar por diferencial de u. Es decir, que tendría diferencial de x al cuadrado más por diferencial. Y aquí estaría integrando en u.
Esto voy a utilizar ahora no las primas, sino los puntos, como derivadas con respecto al parámetro. Tendría la raíz cuadrada de x punto al cuadrado y punto al cuadrado diferencial de en u estoy integrando. Entonces aquí tendríamos, fijaos, ahí es donde tenemos un caso similar a lo que tenía antes. Tendríamos en general una función así de este estilo x, tendríamos de x punto y punto y u. Y ahí lo que tendríamos sería naturalmente las ecuaciones de Euler-Lagrange serían es decir, que x de u e y de u hacen esa integral estacionaria menos esta sería una y la otra ¿veis? Para el mismo problema podía utilizar para la distancia mínima, qué camino cumple que la distancia sea mínima, podría utilizar la forma explícita o la forma paramétrica. Claro, hay casos en los cuales la forma paramétrica casi es obligada, porque la dificultad en la forma explícita sería, imaginaos que yo tengo caminos que pueden hacer esto, ¿no? Aquí tengo uno y aquí tengo dos. Imaginaos que fuese ese el camino que cumple que esa integral fuese mínima, estacionaria, porque lo que quiero hacer no es la distancia recorrida, sino otra cosa, otra magnitud física. Entonces tenéis que ver que aquí, si esto es y y esto es x, para un x determinado tengo dos valores de y. ¿Entendéis? Mientras que para la forma paramétrica, pues la cosa es diferente, es más sencilla. O sea, ahí uno ve y dice, claro, entonces la forma paramétrica pues me va a ser más útil muchas veces, claro, en nuestros problemas, por ejemplo, el tiempo va a ser el parámetro. Bien, estaba diciendo, intentar hacerlo un poco más bonito, quizás. Tenía aquí un programa que ya tenía hecho para otro problema. Esto es un problema, son problemas que tengo, archivos que tengo para electromagnetismo. Entonces, en el electromagnetismo, como hablo de campos, campos electromagnéticos, tengo que hablarles de campos en general, campos vectoriales, campos escalares, campos vectoriales en este caso. Entonces tengo que hacer integrales de línea. ¿Os suena, no? La integral de línea. Entonces, a lo largo de un camino. Bueno, aquí tenéis un camino. Aquí tenéis el campo por detrás en azul. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que busco en mostrar a los alumnos, en ese caso, es decir, oye, tengo que hacer el cálculo de la integral de línea a lo largo de este camino rojo, que puedo hacer, como veis, es bonito, a ver si lo modifico y os lo pongo para vosotros, que sea cerrado, que sea suave todo, no, o sea, que el punto inicial, también por el punto inicial sea suave, suave quiere decir con las derivadas, no continuas. El grado detrás lo que tengo son splines, esto es curvas muy bonitas, lo que os comenté una vez, me parece, ¿no? Acerca de los splines, ¿no? Os lo comenté a vosotros, si no me equivoco. ¿No? Sí. Sí, gracias. Bueno, pues ahí lo que tenéis es un... Bueno, y la cosa bonita de esto es, vamos a hacer lo que queréis, para que no sea cerrada, pero que sea, claro, vamos, que sea, por ejemplo, de orden 2. Puedo modificar con el ratón. La forma. Esto lo hago para que los alumnos se den cuenta en este caso, ¿no? Que puedo hacer el camino que... Vamos a ver, es un spline, camino casi, puedo hacer lo que yo quiera, por lo menos visualmente puedo hacer lo que yo quiera en 2 dimensiones. Incluso en 3 podría hacerlo, pero se ve peor. Y lo que estáis viendo aquí arriba es precisamente, bueno, aquí lo de cerrado no, porque no es un camino cerrado. Sería la integral de este campo, f, lo que vale f en cada uno de estos puntos, escalarmente por diferencial de r. ¿Podríamos modificar esto así rápidamente? Que es lo que me preguntaba yo hace un momento cuando lo abrí. Dije, a ver si se lo puedo modificar de tal manera. Me voy a hacer una copia.
Claro, estropearme este archivo sería una faena. Os lo voy a meter a vosotros ya para tenerlo yo a mano. Y podáis luego jugar vosotros con él. Integral de línea. Vamos a poner las ecuaciones de Lagrange. O variacional. ¿Qué tengo que modificar? Bueno, el paso, el camino no, por supuesto. Lo del campo me lo tengo que trincar de alguna manera aquí. Path no. Field. Este field no pinta nada aquí. Y tampoco esto que es, digamos, me muestra el campo, eso me lo tengo que quitar. Pero el cálculo es primero lo que... para hacer la distancia recorrida. ¿Qué es lo que tendría que hacer aquí? Esto es lo que tengo la integral. Es la forma paramétrica de la curva lo que tengo detrás con los splines. Entonces, ¿cómo tendría que poner yo eso? ¿Seréis capaces de decirme? Lo he escrito hace un momento, ¿no? Digo yo, vamos, creo. ¿Sí? Yo tenía la integral de la raíz cuadrada de x punto al cuadrado más y punto al cuadrado diferencial de u, ponía. Eso quiere decir que esto, en este caso, ¿no?, es x puntos, y yo estoy pensando en el tiempo. Si preferís pensar en el tiempo, siempre es más fácil. Entonces lo que tengo aquí es v, ¿no? Así empecé, bueno, así no empecé, pero así voy a seguir. La velocidad, el módulo de la velocidad, por el tiempo. En este caso, entonces, tendría que cogerme y multiplicar v, pues puedo hacer el producto escalar de v por v, ya que lo tengo ahí como dot, producto escalar, y hacer la raíz cuadrada, ¿no? ¿O no? Vamos a ver. Es decir, que modificando esto y poniendo path otra vez aquí, la derivada, ¿veis? La derivada, o sea que eso es un vector, ¿eh? Esto es un vector. Path de t es un vector, me da, detrás tengo x de t e y de t. Son dos componentes, x de t y de t, por eso no, o sea, no es un escalar, ¿eh? Es un vector, lo estoy multiplicando, o sea, la velocidad, por decirlo así, lo multiplico por la velocidad, necesito hacer la raíz cuadrada. Todo ello, bueno, eso. Vale. El número, si todo sale bien, el número que veréis aquí ya no corresponde al campo, sino tendré que poner aquí, no row esto, sino row distancia. Y a ver, cruzad los dedos, y a ver si no sale. Claro, tendría que ejecutarlo todo el cacharro. No, el field este me va a estropear algo. Me va a estropear algo. Vamos a ejecutarlo todo. Distancia igual. Amigo, vale. Vamos a ver, vamos a hacerlo que no se ha cerrado. Y vamos a meter más puntos. Estáis viendo interactivamente la distancia que está recorriendo. Está integrado numéricamente. Pero, fijaos, el cálculo es tan rápido, aunque se ve, es tan rápido que sale todavía fluido. Cuanto más rápido es el ordenador, los problemas que puedes resolver con manipulate, que vais ahí, pues si tarda más, pues entonces no es tan agradable. Otro más.
Sí, para cambiar la curvatura del... incluso así. Bueno, estábamos diciendo el camino recto entre estos dos puntos. Yo creo que si te quito a ti y si te quito a ti... Uy. Ah, esperad, que necesito de grado 1. Uy. Ahí es donde tengo yo. ¿No te puedo quitar? Sí, hombre, te puedo quitar, ¿no? ¿Y te puedo quitar a ti también? Sí, te puedo quitar a ti también. Vale, voy a dejarlos así fijos. A ver, 1,74898. No, pero no en eso. Leche. Perdón por el taco. Necesito meterte otro. Eso. Ahí es donde ya se nota lo chapuzas que es el programador. Tengo que refinarlo para poder, ¿sabéis? Ahí, porque como es un spline, necesito darle el número de puntos suficiente. Entonces necesitaría ahí ya veis las rectas, ¿no? Cuando pongo de orden 1. Pero el problema que tengo es cómo añado yo los puntos ahí. Pero bueno, vamos a considerarlo así. Eso sería, no es el mismo problema, pero casi alineados. Bueno, ahora que no voy a perder más el tiempo. A ver, que me salga bien, apoyándome en este. Pero os habéis dado cuenta, por lo menos visualmente, o sea, puedo hacer el cálculo, me saldría en este caso, ¿no? Mirando, pues que siempre me salga más, por supuesto. Eso es lo bueno. Bueno. Bien. Antes de que se me olvide, para nuestra, iba a decir, para vuestra sorpresa, o sea, tengo una pequeña sorpresa comparado con otros años. No sé si os habéis dado cuenta, yo creo que sí, por las caras, aparte de la preocupación de la tarde, es aquí lo de las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿no? Crear el lagrangiano os he dicho que no es difícil, es geocinética. Claro, lo difícil, tampoco es difícil, es hacer las derivadas. No es difícil en teoría, que derivar es pan comido, iba a decir, pero es muy fácil, he de reconocer que es muy fácil equivocarse. ¿Por qué? Ya veis, son derivadas parciales, es decir, olvidarse de un término es relativamente fácil, la probabilidad no es desdeñable, no es despreciable. Pero resulta que en matemática tengo una función para vosotros que me vais a crear únicamente el lagrangiano y él os va a dar las ecuaciones de Euler-Lagrange. Otros años necesitábamos crear aquí, porque vais a hacer un ejercicio seguro de resolver un problema aplicando Lagrange. O sea, eso vamos, más claro que el agua, ¿no? Entonces, otros años tenían que crear el lagrangiano y a mano en el papel, antes de escribirlo en el ordenador, porque son las ecuaciones del movimiento, hacer las derivadas, ¿no? Y eso yo notaba que no había práctica, porque no lo intentaban en casa, y llevaba pues a pérdida de tiempo cuando realmente, ¿no? En ese caso, claro, el día de un ejercicio escrito no, pero el día del ordenador, yo os voy a decir hoy dónde tenéis esa función, para que sencillamente ya, si habéis creado bien el lagrangiano, las ecuaciones están ahí, y a continuación las copiáis, sin mucho tal, las copiáis, las metéis dentro de la resolución numérica de ecuaciones diferenciales, problema resuelto. Así es, o sea que es una sorpresa bonita, quiero decir, porque quita mucho, siempre queda, es mejor que salga la solución que no. Bien, vamos a otro ejemplo.
Bueno, en este vamos a hacer las ecuaciones de Euler-Lagrange, porque no lo he hecho en el primer ejemplo, o sea, estamos en el ejemplo 1. Teníamos la integral de la raíz cuadrada de 1 más y' al cuadrado diferencial de x. Desde x1 hasta x2. Bien, recordad, esto todo es f. Necesito la derivada parcial de f con respecto a x. A ver, decídmela. O sea que aquí tengo f de x y y' es la raíz cuadrada de 1 y' al cuadrado. Entonces yo necesito hacer la derivada parcial de f con respecto a, he dicho a x, ¿dije x? No, si dije x, es que ahora mismo dije con respecto a y, ¿no? O sea, lo dije bien. Entonces necesito lo primero, la derivada de f con respecto a y, para hacer la ecuación de Euler-Lagrange, la derivada parcial de f con respecto a y', igual a 0. Entonces necesito primero esta, si dije x, lo siento. Tengo y en algún sitio, sí creo que dije x, me equivoqué, lo siento. Tengo y en algún sitio no, por lo tanto la derivada parcial de f con respecto a y es igual a 0. Eso siempre, siempre es muy conveniente, escoger en mecánica, en Lagrange, cuando veamos el lagrangiano, tenemos muchas, os he dicho, podemos mezclar coordenadas, tipos de coordenadas, muy cómodo. Que para algo quiero cartesianas, pero para algo angulares, es muy cómodo. No tengo que estar ahí todo o casarme con un tipo de coordenadas, sino... pero hay que tener un poco de cuidado, un poco de vista para intentar que los parámetros que tú utilices, las coordenadas que tú utilices, ocurran estas cosas, si es posible en el problema. Porque eso significa que entonces todo esto es 0. Eso quiere decir que esto tiene que ser constante. Fijaos, la derivada de f. En ese caso, cuando sea el lagrangiano, un sistema, el movimiento de los cuerpos, lo que manifiesta este tipo de relaciones son los principios de conservación que podremos aplicar en ese problema. Es decir, que esto se manifestará como la conservación del momento lineal, la conservación del momento angular, etc. Lo cual es cómodo e importante. No he dicho explícitamente, pero claro, uno necesitará demostrar que las ecuaciones de Lagrange, de Euler-Lagrange, cuando trabajemos con el lagrangiano, son equivalentes a las leyes de Newton, a la segunda ley de Newton. Y eso lo veremos. ¿De acuerdo? Cómo eso dará la equivalencia, por lo menos en ejemplos sencillos. Es decir, anda, aplicando las ecuaciones de Euler-Lagrange al lagrangiano, resulta que me sale la segunda ley de Newton. Mira qué bien, es decir, que son formalismos equivalentes. Bueno, tenemos la derivada parcial de f con respecto a y'. ¿Qué es lo que tendremos por aquí? Y'. Lo tengo ahí. Es decir, la raíz cuadrada, puedo aplicar la regla de la cadena. 1/2 de todo ello con respecto a y', que será 1 y' al cuadrado elevado a menos 1/2. Esto es elevado a 1/2 por todo ello, por el exponente rebajado en 1, menos 1/2, por la derivada de lo que tengo dentro con respecto a y', que será 2y'. ¿Lo veis? Si imaginaos por algún casual que esto no hubiese sucedido, yo necesitaba ahora evaluar, fijaos, 1, 2, ahora necesitaría evaluar la derivada total con respecto a x de esta expresión. Y ahora es darse cuenta, lo voy a hacer para que a pesar de que no lo necesito, para que os deis cuenta de dónde tenemos x, porque ahora es la total. Aquí tengo y depende de x, por lo tanto y' depende de x. Claro, pero ahora veis que tengo y' aquí y tengo y' ahí, es un producto. Lo que quiere decir que tendré que hacer la derivada del primer elemento con respecto a x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y ahí es donde empezáis a ver, decir, menudo rollo de ecuación que me va a salir. Entonces tendríamos aquí, por ejemplo, fijaos este medio y este 2, tendría
la derivada del primero con respecto a x. Otra vez, regla de la cadena. Primero con respecto a y'. Es decir, tendríamos menos un medio, ¿no? Por 1 más y' al cuadrado elevado a menos 3 medios por todo esto 2 y', todavía estoy con respecto a y', y ahora por la derivada de y' con respecto a x. Y segunda. O sea que fijaos ahí, ¿sabéis derivar? Ahora es el momento de demostrar que sabéis derivar. Ahora estoy con respecto a x, estoy aplicando la regla de la cadena, derivo con respecto a y', por supuesto por este término sin derivar. O sea que aquí me quedaría, vamos a borrar todo esto de aquí y así, porque es una chapuza tener ahí todo emborronado. Fijaos lo que tendríamos. Menos un medio de 1 más y' al cuadrado, elevado a menos 3 medios, por 2 y'. Y segunda, por esto sin derivar, 2 y'. ¿Estamos de acuerdo? Pues no lo habías quitado con el medio. Sí, claro, pero ya ahora estoy derivando otra vez todo esto. Sí, pero multiplicarlo Sí, por- gracias. Cierto, gracias. Así es, muchas gracias, sí es cierto. O sea que teníamos aquí esto. Vamos a quitarlo. Muchas gracias. Me estaba metiendo un 2 de ronda. Bien, y ahora tendríamos más el primero sin derivar, 1 más y' al cuadrado elevado a menos un medio, por la derivada del segundo con respecto a x. ¿Lo habéis visto? Todo esto. La derivada de f con respecto a y menos todo esto igual a 0. General, tendríamos que hacerlo, pero en este caso particular no es necesario porque nosotros sabemos que el otro, al ser 0, podemos expresar todo esto como constante. Esto es equivalente. Fijaos, anda, se parece esto a lo del momento angular, ¿no? Teníamos en los problemas, yo decía, esto es, lo que está expresando es la conservación del momento angular. ¿Os dais cuenta? Me salía esa, de las dos ecuaciones del movimiento, una igual a 0, que resultaba que yo la podría expresar como que el momento angular, o una componente, era constante. Esa constante, ¿cómo la obtenía? De las condiciones iniciales. Aquí nos pasa una cosa similar. Sí. Y segunda, en la primera parte. Aquí, fíjate, todo esto, tengo que hacer la derivada, es un producto. La derivada de todo esto con respecto a x, ¿no? O sea que tendré la derivada de todo esto con respecto a y' por la derivada de y' con respecto a x. Ahí te aparece y segunda, por el segundo sin derivar. ¿No habéis visto cómo ahí aparecen las derivadas segundas, las aceleraciones? Efectivamente. Bueno, estaba diciendo, aquí no es necesario, porque lo que tenemos, fijaos que ahí uno se da cuenta, anda, los principios de conservación son útiles. Bueno, claro que son útiles para simplificarte los problemas. Aquí lo que tendremos es que se cumple que 1 más y' al cuadrado elevado a menos un medio por y' es igual a una constante. Esta constante, ¿quién me la da? En un problema en el cual tengo como parámetro el tiempo, yo hablo de condiciones iniciales. Aquí hablar del tiempo en este problema no tiene sentido, porque a mí es distancia recorrida, no cuánto tiempo tardo en recorrerla. Es decir, que es más lógico hablar de las condiciones de contorno del problema. Bien. Es decir, que lo que tendríamos aquí es que y' dividido, vamos a borrar todo aquí abajo, y' dividido por la raíz cuadrada de 1 más y' al cuadrado es igual a constante. Esto lo tenéis, os planteado el problema, lo tenéis en el 6.1, resuelto, lo tenemos en el ejemplo 6.1. Apartado 6.3, aplicaciones de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Bueno, hemos llegado a esta expresión
Y ahora pues lo que tenemos es precisamente que es igual a una constante y lo podemos, a ver cómo nos, esto, y prima constante, es decir que tenemos, elevándolo todo al cuadrado, tendremos y prima al cuadrado, vamos a llamarla esta constante c, ¿vale? Y prima al cuadrado igual a c por 1 más y prima al cuadrado, o sea c cuadrado, perdón. C al cuadrado porque lo estoy elevando todo al cuadrado. Eso significa que saco factor común y prima al cuadrado, 1 menos c al cuadrado igual a c al cuadrado. Eso quiere decir que y prima al cuadrado es c cuadrado dividido por 1 menos c al cuadrado. Pero todos estos son constantes. Lo que me está diciendo esto es que y prima al cuadrado es constante. Esto implica que y prima es constante, claro. ¡Anda la mar! Y prima constante, ¿qué significa? Que la pendiente del camino es constante. Una recta. ¿Qué recta? O sea, ya sabemos que es una recta. La recta la determinamos, naturalmente tiene que pasar por el punto inicial y el punto final, condiciones de contorno, y liquidado el problema. ¿Entendido? Fijaos que es una demostración, ahora sí, esta es la demostración de que el camino más corto entre dos puntos en el espacio este euclídeo que estamos utilizando es una recta. Vaya trabajo, ¿no? Pero bueno, ahora podéis, así para plantearos, a ver en cuál era, tenemos en los problemas aplicaciones, ¿dónde estaba? Ah, sí, perdón. El problema 6.16. Ya lo había leído porque los había ojeado yo. El problema 6.16 de lo que trata es precisamente de apoyarnos en este problema pero pasar a la esfera. ¿De acuerdo? Entonces es demostrar que el camino más corto entre dos puntos sobre la superficie esférica es la que comentamos hace un rato. Mirad a ver si sois capaces. ¿Vale? Muy bien. Otra aplicación. A ver si os dais cuenta. Otra aplicación, para que nos aparezcan explícitamente, ahí solo teníamos y'. El problema será, el ejemplo, el camino que siguen los rayos de luz. ¿Qué camino siguen los rayos de luz en un medio? Pues sigue la trayectoria para el cual el tiempo que tarda en recorrerla es mínimo. Eso que acabo de decir yo lo estableció Fermat. Principio de Fermat. Fijaos que es algo, porque estamos hace 5 siglos. O sea, estaban muy interesados en la óptica y estudiaban este tipo de problemas y decían, oye, pues yo creo que cumple esto. Pero claro, la demostración, ¿entendés? Es precisamente lo que estaba utilizando es un problema variacional. Vamos a plantearlo. Estamos en el plano Távez y X. Entonces, imaginaos que yo tengo un foco de luz aquí en el 1 y yo me pregunto aquí, por ejemplo, estoy en el 2, ¿no? Entonces quiero decir, ¿cuál es el camino que va a seguir la luz para pasar del 1 a 2? Pues lo que acabo de describir. Ahora lo tengo que poner, lo tengo que expresar en forma de integral. Fijaos, tengo que minimizar el tiempo. Hoy es de verdad que no me voy a pasar ni un minuto si estoy, porque querréis iros justos. Me quedan 3 minutos, minimizar el tiempo. Voy a expresarlo nada más. Es decir, que tendré que integrar, otra vez busco un camino en general,
tendré que ver cuánto tarda en recorrer ese camino. Otra vez el camino lo voy a dividir en trozos infinitesimales. ¿Cuál es lo que tarda en recorrer esto? Pues si cuando se encuentra por aquí está a una velocidad v y tiene que recorrer un diferencial de s, yo tengo la relación entre todas estas cosas, la velocidad v, diferencial de s, diferencial de t. Es decir, que yo lo puedo poner esto como la distancia que tiene que recorrer infinitesimal por la velocidad a la cual se está moviendo la luz en ese punto. ¿Vale? Muy bien. Claro, ahí los medios vienen caracterizados por el índice de refracción. N. N es el cociente, esa dimensional, entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad que tiene en ese medio. N, o sea, C dividido por V. Es decir, que yo podría poner esto aquí como la integral de diferencial de S. V, ¿cuánto teníamos? C, N. Ahora ya nos estamos acercando mucho. N, el índice de... Claro, ¿quién ha dicho aquí en este problema que el índice de refracción sea uniforme? Nadie lo ha dicho, no lo he dicho yo. Es decir, que N dependerá de X y de Y. Como principio, como de denso, hay una correlación entre el índice de refracción y la densidad. Como de denso es el medio en un punto y en otro. Es decir, que nosotros tendremos en este caso como integral N de X y de Y. ¿Qué teníamos diferencial de S? Es la misma expresión que teníamos antes, ¿no? 1 más I' al cuadrado, C, y teníamos aquí diferencial de X. Ya tenemos aquí la integral, pero ahora tenéis que tener cuidado, porque aquí sí me aparece en general explícitamente X e Y. Para un problema sencillo, pensad en un espejismo. Tengo la carretera muy caliente, el aire cerca de la carretera está muy caliente, es menos denso, tiene un índice de refracción menor. Según voy subiendo, está más frío, es decir que N va a depender solo de Y. Entonces ahí veis los espejismos en verano. Los rayos de luz, el sol, ¿no? La luz del sol, hace así, yo estoy aquí en el coche y lo que me parece es que el azul del cielo se encuentra aquí. Es decir, agua, porque es azul. Y ahora plantear nada más en este minuto, o sea que esto ya dejo planteada la integral, ¿cómo lo podemos resolver? Intentando con el ordenador. Ahora el otro ejemplo. Brachistocrono. El problema es muy bonito. Tengo en el plano XY, aquí actúa la gravedad, y yo tengo un punto del espacio 1 y otro punto del espacio 2. Y tengo la posibilidad de que un cuerpo se mueva entre 1 y 2 siguiendo un camino determinado, pues por ejemplo por un alambre, es una bolita y está pinchada por el alambre. Yo puedo escoger todos los caminos que yo quiera. Y ahora el problema es sin rozamiento. ¿Para qué camino? El tiempo que tarda en recorrer la bolita la bolita, ¿cuándo llegará antes la bolita 2? Tengo que encontrar el camino para el cual el tiempo que tarda en recorrer ese camino es mínimo. Otra vez el problema del tiempo. Otra vez tendré la misma expresión que antes, por la velocidad. Es lo mismo que antes. Pero ahora la velocidad, ¿cómo la viene determinada? Puedo aplicar la conservación de la energía mecánica, la diferencia de alturas. Es decir, que tendría un medio de m, la velocidad al cuadrado. Imaginaos que yo pongo el origen en el punto 1. Y ahí tengo a esa altura, en el eje X, tengo energía potencial gravitatoria 0. Entonces tendría igual a mg por I. Es decir, que tendríamos que V sería la raíz cuadrada de 2g por I. Es decir, que tendríamos la integral 1 más I' al cuadrado dividido por 2gi por diferencial de x. Esta sería una posibilidad. O, esto si yo quiero hallar y de x, pero si quiero hallar x de y, podría expresarla como x' al cuadrado más 1 dividido por la raíz cuadrada de 2gi por diferencial de y. Ambas son equivalentes. En una encontramos
y de x, en la otra x de y. Y yo lo que en el libro se resuelve de esta manera. Otra vez las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y listo. Por favor, echadle un vistazo a los problemas. He dicho uno. El 623 y 624. Sí. ¿Por qué no sería a partir de la raíz de 2 Porque es la velocidad. o sea, se le influye de que... Sí, claro que... No, me refiero que no influye de derivas de x o de y. Aquí lo que quiero decir es que en una tenéis... Y fijaos, aquí tenemos en esta... La función depende de y' y x. X es la variable independiente. Y en este otro caso voy a utilizar g. Lo que tengo es x' y la variable independiente es y. X' denota la derivada de x con respecto a y. Punto de vista, lo cambiáis. Os miráis por favor esos dos y luego pues miráis el archivo que os deje por ahí en el ordenador. Y buena suerte.